Yo, que no he sabido guardar a una moza. La entrada en Matanzuela fue trágica. Rafael quedó absorto de sorpresa. Habían matado a su señorito, y era él, Fermín, quien lo había hecho. Montenegro se impacientaba. Quería que lo condujese a Gibraltar, sin ser visto de nadie. Menos palabras. Estaba dispuesto a salvarle, o se negaba a ello. El aperador, por toda respuesta, ensilló su jaca valiente, y otro de los caballos del cortijo. Iba a llevarle enseguida a la sierra, y una vez allí, se encargarían otros de él. El viejo los vio alejarse a todo galope, y emprendió su regreso. Encorvado por repentina vejez, como si toda su vida se fuera con su hijo. Luego su existencia había transcurrido como entre las nieblas de un ensueño. Recordaba que abandonó espontáneamente Marchamalo, para refugiarse en el arrabal, en la casucha de una parienta de su mujer. Él no podía seguir en la viña después de lo ocurrido. Entre su familia y la del amo había sangre, y antes que se lo echasen en cara debía huir. Don Pablo Dupont hizo llegar hasta el ofrecimientos de limosna para sostener su vejez, aunque le consideraba el principal culpable de todo lo ocurrido, por no haber enseñado a sus hijos religión. Pero el viejo rehusó todo socorro. Muchas gracias, señor. Admiraba su caridad, pero moriría de hambre, antes que aceptar una moneda de los Dupont. Algunos días después de la fuga de Fermín, vio llegar a su ahijado Rafael. Se hallaba sin colocación. Había abandonado el cortijo. Venía a decirle que Fermín estaba en Gibraltar, y que un día de aquellos se embarcaría para la América del Sur. También a ti, dijo el viejo con tristeza. Te ha picado la maldita bicha, que nos emponzoña a todos. El mocetón estaba triste, desalentado. Hablando con el viejo en la puerta de la casucha. Miraba adentro con cierta inquietud, como si temiese la aparición de María de la Luz. En la huida a la sierra, Fermín se lo había contado todo. Todo. Ay, padrino. ¿Y qué golpe me han dado? Yo creo que voy a morir. Y no poder vengarme. Irse del mundo aquel sinvergüenza, sin que yo le metiese una puñalá. No poder resucitarlo pa' volverle a matar. ¿Cuántas veces se habrá burlado el ladrón, viéndome hecho un bobo, sin saber lo que ocurría? En su tristeza de macho fuerte, lo que más le desesperaba era lo ridículo de su situación, al servir a aquel hombre. Lloraba porque su mano no había sido la ejecutora de la venganza. Ya no quería trabajar. ¿De qué servía el ser bueno? Iba a volver a la vida del contrabando. Mujeres. Para un rato, y después tratarlas a golpes como bestias impúdicas y sin corazón. Quería declararle la guerra a medio mundo, a los ricos, a los que gobernaban, a los que infundían miedo con sus fusiles, y eran la causa de que los pobres fuesen pisoteados por los poderosos. Ahora que la gente pobre de Jerez andaba loca de terror, y trabajaba en el campo sin levantar la vista del suelo, y la cárcel estaba llena, y muchos que antes querían tragárselo todo iban a misa para evitar sospechas y persecuciones, ahora empezaba él. Iban a ver los ricos que fiera habían echado al mundo, por destrozar uno de ellos sus ilusiones. Lo del contrabando era para entretenerse. Más adelante, cuando recogiesen las cosechas, prendería fuego a los pajares, incendiaría los cortijos, envenenaría los ganados de las dehesas. Los que estaban en la cárcel, esperando el momento del suplicio, Juanón, el maestrico y los otros desgraciados que morirían en garrote, iban a tener un vengador. Si encontraba hombres con bastante corazón para seguirle, formaría una partida de a caballo. Dejando como un niño de teta a José María el Tempranillo. Por algo conocía la sierra. Ya podían prepararse los ricos.
Abriría en canal a los malos, y los buenos solo podrían salvarse dándole dinero para los pobres. Exaltábase al desahogar su cólera con estas amenazas. Hablaba de hacerse bandolero, con el entusiasmo que desde la niñez sienten los jinetes rústicos por los aventureros de carretera. Para él, todo hombre ofendido solo podía buscar su venganza haciéndose ladrón. Me matarán. Continuaba. Pero antes de que me maten, diga usted, padrino, que habré acabado con medio Jerez. Y el viejo, que participaba de las mismas preocupaciones que el mozo, aprobaba con la cabeza. Hacía bien. De ser el joven y fuerte, tendría un compañero más en la partida. Rafael ya no volvió. Huía de que el demonio le pusiera enfrente de María de la Luz. Al verla, podía matarla o podía echarse a llorar como un chiquillo. De vez en cuando, llegaba en busca del señor Fermín algún gitano viejo, algún mochilero de los que vendían, en cafés y casinos, su exiguo cargamento de tabaco. Abuelo, esto es para usted. De parte de Rafael. Era dinero que le enviaba el contrabandista y que el viejo entregaba silencioso a su hija. El muchacho jamás se presentaba. De tarde en tarde aparecía en Jerez, y esto bastaba para que el Chivo y otros acólitos del difunto Dupont se ocultaran en sus casas, evitando el mostrarse en las tabernas y cafetines frecuentados por el contrabandista. Aquel gacho venía con las de Caín, y les guardaba ojeriza, por su antigua amistad con el señorito. Y no es que le tuviesen miedo. Ellos eran valientes, pero de ciudad, y no iban a medirse con un bruto, que se pasaba la semana durmiendo en la sierra con los lobos. El señor Fermín dejaba transcurrir el tiempo mostrándose insensible a cuanto le rodeaba, a cuanto se decía cerca de él. Un día, el triste silencio de la ciudad le sacó por unas horas de su anonadamiento. Iban a dar garrote a 5 hombres por la invasión de Jerez. El proceso había marchado deprisa. El castigo era urgente para que las personas de bien se tranquilizasen. La entrada de los trabajadores rebeldes se abultaba al transcurrir el tiempo, como una revolución llena de horrores. El miedo hacía enmudecer. Los mismos que habían visto desfilar a los huelguistas sin intento alguno de hostilidad por delante de las casas de los ricos, aceptaban en silencio el inaudito castigo. Se hablaba de 2 muertos en aquella noche, uniendo el señorito ebrio con el infeliz escribiente. Fermín Montenegro era perseguido por homicidio. Su proceso seguíase aparte, pero nada perdía la sociedad con exagerar los sucesos, poniendo un muerto más en la cuenta de los revolucionarios. Habían sido condenados muchos a presidio. La sentencia derramaba cadenas con una prodigalidad aterradora sobre el mísero rebaño, que parecía preguntarse con asombro qué era lo que había hecho en aquella noche. De los condenados a muerte, 2 eran los asesinos del jovenzuelo del escritorio. Los otros 3 iban al suplicio en clase de peligrosos, por hablar, por amenazar, por creer fieramente que tenían derecho en el mundo a una parte de felicidad. Mucha gente guiñaba los ojos con malicia al saber que el madrileño, el iniciador de la entrada en la ciudad, solo iba a presidio por algunos años. Juanón y su camarada el de Trebujena esperaban resignados el último suplicio. No querían vivir, les daba asco la vida después de las amargas decepciones de la noche famosa. El maestrico abría con asombro sus ojos cándidos de doncella, como resistiéndose a creer en la maldad de los hombres. Necesitaban su vida porque era un ser peligroso, porque soñaba con la utopía de que la sabiduría de los menos pasase a ser de la inmensa masa de los infelices, como un instrumento de redención. Y poeta sin conocerlo, su espíritu, encerrado en ruda envoltura, esparcíase con el fuego de la fe, consolando la angustia de sus últimos momentos con la esperanza de que otros llegaban detrás empujando, como él decía,
y que esos otros acabarían por arrollarlo todo con la fuerza de la cantidad, como las gotas de agua que forman la inundación. Les mataban porque eran pocos. Algún día serían tantos, que los fuertes, cansados de asesinar, aterrados por la inmensidad de su tarea sangrienta, acabarían por desalentarse, entregándose vencidos. El señor Fermín no percibió de este suplicio más que el silencio de la ciudad, que parecía avergonzada. El gesto de miedo de los pobres. La sumisión cobarde con que hablaban de los señores. A los pocos días olvidó por completo este suceso. Llegó una carta a sus manos. Era de su hijo, de su Fermín. Estaba en Buenos Aires y le escribía mostrando cierta confianza en su porvenir. Los primeros tiempos eran duros. Pero en aquellas tierras, con el trabajo y la constancia, era casi seguro el triunfo, y él abrigaba la certeza de que marcharía adelante. Desde entonces, el señor Fermín tuvo una ocupación y sacudió el marasmo en que le había sumido el dolor. Escribía a su hijo y esperaba sus cartas. ¿Cuán lejos estaba? Si él pudiese ir allá. Otro día le agitó una nueva sorpresa. Sentado al sol, a la puerta de su casa, vio la sombra de un hombre inmóvil junto a él. Levantó la cabeza y dio un grito. Don Fernando. Era su ídolo, el buen Salvatierra, pero envejecido, más triste, con la mirada apagada. Tras las gafas azules, como si pesasen sobre él todas las desgracias y las iniquidades de la ciudad. Le habían soltado, le dejaban vivir libremente, sabiendo, sin duda, que en ninguna parte encontraría un rincón para hacer su nido. Que sus palabras iban a perderse sin eco en el silencio del terror. Al presentarse en Jerez, los amigos antiguos huían de él, no queriendo comprometerse. Otros le miraban con odio, como si desde su forzado destierro fuese responsable de todos los sucesos. Pero el señor Fermín, el antiguo camarada, no era de estos. Al verle se incorporó, cayendo en sus brazos, con ese estertor de los fuertes que se ahogan sin poder llorar. ¡Ay, don Fernando! Don Fernando. Salvatierra le consoló. Lo sabía todo. Valor. Era un víctima de la corrupción social, contra la que tronaba él con sus ardores de asceta. Aún podía comenzar de nuevo la vida, seguido de los suyos. El mundo es grande. Donde su hijo encontrase la existencia, también podría buscarla él. Y Salvatierra volvió algunas mañanas a visitar a su viejo compañero. De pronto, se ausentó. Decían unas veces que estaba en Cádiz, otras que en Sevilla, vagando por aquella tierra andaluza, que guardaba con los recuerdos de sus heroísmos y sus generosidades, los restos del único ser cuyo amor había endulzado su existencia. No podía vivir en Jerez. Los poderosos le miraban con ojos de reto, como si fuesen a arrojarse sobre él. Los pobres le huían, evitando su trato. Transcurrió otro mes. Una tarde, al asomar María de la Luz a la puerta de su casa, creyó caer al suelo desvanecida. Le temblaron las piernas, le zumbaron los oídos. Toda su sangre pareció afluir a su rostro en ardiente oleada y retirarse después, dejándolo de una palidez verdosa. Rafael estaba allí, envuelto en su manta, como si la esperase. Ella intentó huir, refugiarse en lo más apartado de la casucha. María de la Luz. Mariquilla. Era el mismo acento dulce y suplicante que al verse en la reja, y sin saber cómo, volvió ella sobre sus pasos, acercándose tímidamente, fijando su mirada lacrimosa en los ojos de su antiguo novio. También él estaba triste. Una gravedad melancólica parecía darle cierta elegancia, afinando su áspero exterior de hombre de lucha. María de la Luz, murmuró. 2 palabritas nada más. Tú me quieres y yo te quiero. ¿Pa' qué pasarnos el resto de la vida rabiando, como unos infelices?
Hasta hace poco, era tan bruto que al verte me hubieran dado tentaciones de matarte. Pero he hablado con don Fernando y me ha convencido con su sabiduría. Esto se acabó. Y lo afirmaba con un gesto de energía. Se acababa la separación, se acababan los celos estúpidos a un miserable que no había de resucitar y al que ella no había querido. Se acababa el rencor por una desgracia de la que no tenía culpa alguna. Huirían de allí. Despreciaba a aquella tierra tan profundamente, que no quería ni hacerla daño. Abandonarla era lo mejor. Poner entre ella y ellos muchas leguas de tierra, muchas leguas de agua. La distancia borraría los malos recuerdos. No viendo la ciudad, no viendo sus campos, olvidarían por completo las tristezas que allí habían sufrido. Irían en busca de Fermín. Él tenía dinero para el viaje de todos. Los últimos contrabandos habían sido gordos. Una locura, que asombraba por su audacia a los del oficio. Recuas interminables pasando por los caminos de la sierra, al amparo de su escopeta. No le habían matado, y su buena suerte le daba nuevos ánimos para emprender el largo viaje que cambiaría su existencia. Conocía aquel mundo joven, y a él irían, su compañera, su padrino y él. Don Fernando le había descrito aquel paraíso. Bandas infinitas de caballos salvajes, que esperaban las piernas educadoras del jinete. Extensiones inmensas de tierra sin dueño, sin tirano, aguardando la mano del hombre para expeler la vida que germinaba en sus entrañas. Que Edén mejor para un campesino animoso y fuerte, esclavo hasta entonces en cuerpo y alma de los que no trabajan. Irían a ser libres y felices en plena naturaleza, allí donde el salvajismo y la soledad habían guardado un pedazo de mundo. Limpio de los crímenes de la civilización, del egoísmo de los hombres. Donde todo era de todos, sin otro privilegio que el del trabajo. Donde la tierra era pura como el aire y el sol y no había sido deshonrada por el monopolio, ni despedazada y envilecida por el grito de, esto es mío. Y los demás que perezcan de hambre. Y esta vida salvaje, pero libre y dichosa, reharía con el olvido la virginidad de sus almas. Serían seres nuevos, inocentes y laboriosos, como si acabasen de nacer del limo de la tierra. El abuelo cerraría sus ojos mirando al sol, con la tranquilidad del que cumple su deber volviendo a la tierra de donde surgió. Ellos lo cerrarían también, cuando les llegase su hora, amándose hasta el último momento, y sobre sus sepulturas continuarían la obra de trabajo y libertad sus hijos y sus nietos, más felices que ellos, desconocedores de las crueldades del mundo antiguo, pensando en los ricos ociosos y en los señores crueles, como piensan los niños en los monstruos y los ogros de los cuentos. María de la Luz le escuchaba conmovida. Huir de allí. Dejar a la espalda tantos recuerdos. De vivir el miserable que había causado la ruina de su familia, persistiría en su testarudez de mujer simple. Ella no podía ser de otro que de aquel que había robado su virginidad. Pero ya que el ladrón había muerto, y Rafael, a quien no quería engañar, aceptaba generosamente la situación, perdonándola a ella, lo aceptaba todo. Sí, huirían de allí, cuanto antes. El mocetón siguió exponiendo sus planes. Don Fernando se encargaba de convencer al viejo. Además, le daría cartas para sus amigos de América. Antes de 15 días se embarcarían en Cádiz. Huir cuanto antes de una tierra de patíbulos, donde los fusiles tenían la misión de aplacar el hambre, y los ricos le tomaban al pobre la vida, la honra y la felicidad. Cuando lleguemos, continuaba Rafael, serás mi mujer. Repetiremos nuestras pláticas de la reja. Mejor aún, extremaré mi cariño pa' que no creas que queda en mí ningún recuerdo amargo. Todo pasó. Don Fernando tiene razón. Las vergüenzas del cuerpo representan muy poco.
El amor es lo que importa. Lo demás son preocupaciones de animales. Tu corazoncito es mío. Pues ya lo tengo todo. María de la Luz, compañerita del arma. Vamos a marchar de cara al sol. Ahora nacemos de veras. Hoy empieza nuestro amor. Deja que te bese por primera vez en mi vida. Abrázame, compañera. Que vea. Yo que eres mía, que serás el sostén de mi fuerza, mi apoyo cuando empiece la lucha allá abajo. Y los dos jóvenes se abrazaron en la entrada de la casucha, juntando sus bocas sin ningún estremecimiento de pasión carnal, manteniéndose largo rato unidos, como si despreciasen el escándalo de las gentes, como si con su amor desafiaran los aspavientos de un mundo viejo que iban a abandonar. Salvatierra acompañó en Cádiz hasta la escala del transatlántico a su camarada, el señor Fermín, que partía para el Nuevo Mundo, con Rafael y María de la Luz. Salud. Ya no volverían a verse. El mundo es demasiado grande para los pobres, siempre inmovilizados en el mismo sitio por las raíces de la necesidad. Salvatierra sintió saltársele las lágrimas. Todas sus amistades, los recuerdos de su pasado, desvanecíanse esparcidos por la muerte o la desgracia. Se quedaba solo en medio de un pueblo, al que había intentado libertar y que ya no le conocía. Las nuevas generaciones le miraban como un loco que inspiraba cierto interés por su ascetismo. Pero no entendían sus palabras. A los pocos días de la partida de estos amigos, abandonó su retiro de Cádiz para ir a Jerez. Le llamaba un moribundo, un camarada de los buenos tiempos. El señor Matacardillos, el dueño del Ventorro del Grajo, se moría definitivamente. Su familia imploraba la visita del revolucionario, viendo en su presencia un último rayo de alegría para el enfermo. Ahora va de veras, don Fernando, escribíanle los hijos. Y don Fernando fue a Jerez, y emprendió a pie el camino de Matanzuela, aquel camino que había seguido de noche, en diversa dirección, tras el cadáver de una gitana. Cuando llegó al Ventorro supo que su amigo había muerto algunas horas antes. Era un domingo por la tarde. Adentro, en la única habitación de la choza, estaba tendido sobre un pobre lecho el cadáver hinchado, sin otra compañía que las moscas, que revoloteaban sobre su rostro violáceo. Afuera, la viuda y los hijos, con la resignación de una desgracia luengamente esperada, medían copas y atendían a los parroquianos sentados en las inmediaciones del ventorrillo. Los gañanes de Matanzuela bebían, formando un gran corro. Don Fernando, de pie en la puerta de la choza, contemplaba la vasta llanura, sin un hombre, sin una bestia, con la monótona soledad del domingo. Sentíase solo, completamente solo. Acababa de perder el último de los camaradas de su juventud revolucionaria. De todos los que habían disparado en la sierra y afrontado la muerte o el presidio por el romanticismo de la revolución, no quedaba ninguno a su lado. Unos huían en desesperada carrera al otro lado del mar, espoleados por la miseria. Otros se pudrían en el seno de la tierra sin el consuelo de haber visto la justicia y la igualdad imperando sobre los hombres. ¡Qué de esfuerzos inútiles! ¡Cuántos sacrificios estériles! Y la herencia de tanto trabajo parecía perderse para siempre. Las nuevas generaciones desconocían a los viejos, se negaban a recibir de sus brazos, fatigados y débiles, el fardo de odios y esperanzas. Salvatierra miraba con tristeza al grupo de los trabajadores. No le conocían o fingían no conocerle. Ni una sola mirada se había fijado en él. Hablaban de la gran tragedia, que aún parecía tener bajo su lúgubre peso a la gente de Jerez. De la ejecución de los 5 jornaleros por la entrada nocturna en la ciudad. Pero hablaban apaciblemente, sin pasión, sin odio, como si estas ejecuciones fuesen las de unos bandidos famosos rodeados de aura populachera.
Solo mostraban alguna vehemencia al apreciar el valor con que habían muerto, el gesto que les acompañó al patíbulo. Juanón y el de Trebujena habían marchado al palo como lo que eran. Como hombres incapaces de miedo ni de fanfarronadas. Los otros dos asesinos habían muerto como unos brutos. Y el recuerdo del pobre maestrico casi les 2 reales. Sino 2 reales y medio, y atribuían este aumento a su sumisión y disciplina. Siendo buenos, sacaréis más que a las malas, les habían dicho. Y ellos lo repetían, pensando con desprecio en los malvados alborotadores que intentaban arrastrarlos a la rebeldía. Siendo obedientes y humildes, tal vez llegasen, con el tiempo, a cobrar 3 reales. Una verdadera felicidad. El cortijo Matanzuela lo miraban como un paraíso. El caritativo Dupont era de una generosidad inaudita. Cuidaba de que los braceros oyesen misa los domingos. Y de mes en mes, organizaba comuniones para los gañanes. Los que en días de holganza no iban a sus casas, quedándose en el cortijo para seguir las pláticas religiosas de un sacerdote enviado de Jerez, tenían por la tarde, en el ventorro, unas cuantas copas pagadas por el amo. Dupont era un creyente moderno, como él decía. Todos los caminos resultaban buenos para llegar a la conquista de las almas. Y los gañanes, según confesión de Sarandilla, se dejaban querer, rezaban y bebían, fisgándose un tanto del amo con burlona gravedad, y llamándole, primo. La larga permanencia de Sarandilla al lado de Salvatierra, y la curiosidad que éste inspiraba, acabaron por vencer el apartamiento de los gañanes. Algunos se aproximaron, y poco a poco fue formándose un corro en torno del rebelde. Uno de los más viejos le habló con tono socarrón. Sí, don. Fernando corría el campo para soltar soflamas como en otra época, perdía el tiempo. La gente estaba escamada. Era como el gato escaldado del refrán. Y no es que los gañanes estuvieran bien. Se iba viviendo, pero peor estaban los pobres a los que habían ajusticiado en Jerez. Los viejos. Continuó aquel filósofo rústico. Aún le tenemos cierto aquel a su merced y a los de su época. Sabemos que no se han hecho ricos con sus sermones como muchos otros. Sabemos que han padecido y se las han tragado de muy duras. Pero mire su merced a los chavales. Y señalaba a los que se habían quedado sentados sin aproximarse a Salvatierra. Todos jóvenes. De vez en cuando miraban al revolucionario con ojos insolentes. Un tío embustero, como todos los que se presentaban en busca de los trabajadores. Los que habían seguido sus doctrinas pudrían tierra en el cementerio, y él estaba allí. Menos sermones y más trigo. Ellos eran listos, habían visto lo suficiente para enterarse y estaban con el que daba. El verdadero amigo de los pobres era el amo con su jornal. Y si encima daba vino, mejor que mejor. Además, ¿qué podía importarle la suerte de los trabajadores a aquel tío que vestía de señor, aunque raído como un pordiosero, y no tenía callos en las manos? Lo que deseaba era vivir a costa de ellos. Un falsario como tantos otros. Salvatierra adivinaba estos pensamientos en los ojos hostiles. La voz del viejo rústico seguía acosándole con su socarrona filosofía. ¿Por qué ha de tomarse su merced esos fríos y calores por lo que les pasa a los pobres, don Fernando? Déjelos. Si ellos están contentos, su merced también. Además, todos estamos escarmentados. Con los de arriba no se puede. Su merced, que sabe tanto, vea de conquistar a la Guardia Civil, tráigasela a su idea, y cuando se presente al frente de los tricornios, pierda cuidado, que todos le seguiremos. El viejo llenó un vaso de vino y se lo presentó a Salvatierra. Beba su merced, y no se haga mala sangre queriendo arreglar lo que no tiene arreglo. En el mundo no hay de verdad más que eso.
Los amigos, unos falsos. La familia. Buena pa' comérsela con patatas. Todas esas cosas de revoluciones y repartos, mentiras, palabras pa' engañar a los pimplis. Esto es la única verdad, el vino. De trago en trago nos lleva entretenidos y alegres hasta la muerte. Beba, don Fernando. Se lo ofrezco porque es nuestro, porque nos lo hemos ganado. Es barato. Solo cuesta una misa. Salvatierra, el impasible, se estremeció con un arrebato de cólera. Sintió impulsos de repeler el vaso, de estrellarlo contra el suelo. Maldijo la pócima de oro, el demonio alcohólico que extendía sus alas de ámbar sobre aquel rebaño embrutecido, esclavizando su voluntad, infundiéndole la servidumbre del crimen, de la locura, de la cobardía. Ellos, arañando la tierra, sudando en sus surcos, dejando en sus entrañas lo mejor de su existencia, producían este líquido de oro. Y los poderosos se valían de él para embriagarlos, para mantenerles como encantados en una falsa alegría. Eran los esclavos más infelices de la historia. Ellos mismos trenzaban el látigo que les tenía sometidos, ellos forjaban la cadena que les mantenía amarrados. Hambrientos, con el hambre prolongada de una alimentación engañosa, falsamente alegres con la alegría enfermiza de la embriaguez. Y reían. Y le aconsejaban la sumisión, burlándose de sus esfuerzos generosos, alabando a sus opresores. Pero es que la esclavitud había de ser eterna. Las aspiraciones humanas iban a detenerse para siempre en esta momentánea alegría de bruto satisfecho. Salvatierra sintió que se desvanecía su cólera, que la esperanza y la fe volvían a él. Comenzaba a caer la tarde. Llegaba la noche, como precursora de un nuevo día. También el crepúsculo de las aspiraciones humanas era momentáneo. La justicia y la libertad dormitaban en la conciencia de todo hombre. Ellas despertarían. Más allá de los campos estaban las ciudades, las grandes aglomeraciones de la civilización moderna, y en ellas otros rebaños de desesperados, de tristes, pero que repelían el falso consuelo del vino, que bañaban sus almas nacientes en la aurora de un nuevo día, que sentían sobre sus cabezas los primeros rayos del sol, mientras el resto del mundo permanecía en la sombra. Ellos serían los elegidos. Y mientras el rústico permanecía en el campo, con la resignada gravedad del buey, el desheredado de la ciudad despertábase, poníase en pie, para seguir al único amigo de los miserables y los hambrientos, al que atraviesa la historia de todas las religiones, insultado con el nombre de demonio, y ahora, despojándose de los grotescos adornos que le da la tradición, deslumbra a unos y asombra a otros con la más soberbia de las hermosuras, la hermosura de Luzbel, ángel de luz, y se llama rebeldía. Rebeldía social. Fin. Madrid, diciembre 1904 febrero 1905.